Investigadores de la Universidad de Colorado en Estados Unidos desarrollaron un nuevo material de construcción parecido al cemento con la ayuda de bacterias y arena. Se le ha llamado hormigón ecológico, ya que es altamente resistente y su producción no contamina, a diferencia de los materiales usados actualmente en el rubro. Para conocer en más detalles vamos a conversar con el académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, Mauricio López. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, gracias por acompañarnos para hablar de este tema que nos interesa muchísimo porque estamos hablando de la sustentabilidad, ¿cierto? ¿Cómo se puede hacer este hormigón ecológico? Porque acá hablaban de una bacteria que se combinaría con arena, a su vez con una especie de jalea. Se genera este hormigón, pero siendo una bacteria, entonces este es un hormigón que va a estar vivo siempre. Estamos hablando de construcciones vivas finalmente. Es absolutamente posible. Mira, el principio base es que la bacteria te ayuda a fabricar una piedra natural que se llama piedra caliza. Ya. Que tiene calcio y tiene CO2 y tiene oxígeno. Entonces, ¿qué hace la bacteria? La bacteria al lado del calcio va respirando, va produciendo CO2 y va formando esta piedra que naturalmente toma miles de años en formarse. Esto se forma muy rápido. Entonces, ¿por qué es ecológico, por decirlo así? Porque de partida no estás usando los materiales típicos de un hormigón que sí tienen una huella de CO2 importante, pero además estás captando CO2, o sea, estás haciendo como si fuera un árbol de alguna forma. O sea, está limpiando el aire. Claro, está captando CO2 y lo está inmovilizando en esta piedra caliza que te decía que estaría fabricando como efecto secundario. ¿Y cómo se fabrica? ¿Se fabricarían bloques? ¿En el fondo son ladrillos? ¿Cómo se hace? Pues tomando en cuenta que es algo vivo, digamos. Claro, ¿Cómo tú controlas hasta dónde vive? Porque incluso estaba leyendo parte del estudio que decía que tendría la posibilidad de autorregenerarse. Por ejemplo, se podría usar, decían, en construcciones militares, porque al romperse esta especie de ladrillo, al ser una bacteria, que es algo que está vivo, se podría volver a pegar solo, a regenerar. Entonces, Claro. ¿cómo se fabrica también? Digamos, uno piensa cómo no se expande más allá. Claro, de partida hay que entender que el hormigón es arena y piedras aglomeradas por este cemento que se hidrata. Entonces, es un principio parecido. La arena está haciendo como el esqueleto, por llamarlo así. La bacteria y este gel, que al final tiene alimento para la bacteria, la bacteria va viviendo ahí y va formando esta piedra caliza, y la piedra caliza se forma entre los granos de arena y como que cementara esto. Estas bacterias, o muchas de ellas, tienen la posibilidad de convertirse en esporas cuando no hay alimento, cuando las condiciones son más agresivas, y pueden volver a despertar en otro momento. Entonces, es perfectamente posible que fabriquen esto, que se detengan porque se les acabó el alimento, porque pasó algo, y en el caso de una falla se puedan volver a despertar y vuelven a trabajar y sellar. O sea, es bien aleatorio también. O sea, estaremos hablando de un organismo vivo, entonces tampoco sabemos bien cómo se va a comportar. Es que tú sabes que si se le acaba el alimento va a entrar a este estado de espora, o si la temperatura fuera muy alta por alguna condición, entra a este estado de espora. Entonces va respondiendo bastante consistentemente. De hecho, hace varios años nosotros en la universidad hicimos un estudio de un hormigón que se autosanaba perfectamente con este mismo principio. Lo hicimos junto con una investigadora, Loreto Valenzuela, del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica. Y logramos poner estas bacterias dormidas adentro de un hormigón convencional, y cuando se agrietaba, al entrar agua, despertaban y empezaban a llenar la grieta y sellarla. Qué bueno, perfectamente. Ahora, sí. ¿estaríamos hablando de un material resistente? O sea, ¿sería realmente posible construir edificios con esto? Pensando en las condiciones meteorológicas, por ejemplo, en la lluvia, o si tendría que ser en lugares secos, en fin. Sería posible porque finalmente estás fabricando esta roca, y esta roca, la calcita, es una roca como cualquier otra. Es muy blanca porque es alta en calcio, pero es muy dura. Entonces, perfectamente posible. La idea es lograr que la bacteria deposite esta calcita de forma más densa, porque si lo hace con mucha porosidad te queda más débil. Entonces, ahí está la tecnología que logra como hacerlo más denso. Ya, y eso se está probando en Estados Unidos, pero tú me decías que en Chile de todas maneras han hecho estudios al respecto y que han hecho experimentos también. Exacto, o sea, es que el principio debe llevar unos 8, 10 años más o menos en los ámbitos de investigación, y se ha explorado primero como sellar grietas, que es un trabajo un poco más fácil, es menos que llenar, menos que producir.
Y el salto que hicieron estos investigadores fue ir a partir desde cero a fabricar un material. Ahora, si estamos pensando en construcciones, estaríamos hablando, por ejemplo, leía en este artículo, de bases militares, temas un poco, básicamente no estaríamos hablando de edificios residenciales, ¿cierto? Es que ¿o algo que no se descarta a futuro? No se tiene por qué descartar, porque si tú generas un material que tiene cierta resistencia a las cargas, da lo mismo el uso, en realidad. Y la verdad es que es absolutamente posible, podemos ir acelerando los procesos. La piedra de tope en este minuto es la velocidad a quien lo puede hacer la bacteria. Entonces, a lo mejor se necesitan acelerar esos procesos, esos mecanismos biológicos para ser más eficientes. ¿Y por qué esto parte en Boulder, en Colorado? Están en varias universidades se han hecho estos desarrollos, pero ahí hay un centro que tiene muy fuerte el foco en lo que es sustentabilidad. Yeah. Entonces ha tratado como de ir más adelante que el resto, diría yo. Ahora, esto es fundamental para todos los materiales de construcción, irnos moviendo hacia algo más sustentable, porque, por ejemplo, el hormigón, para que te hagas una idea, al año por cada habitante del mundo se ocupan como unos 5 toneladas de hormigón en construir carreteras, edificios, casas, puertos. Entonces, el impacto que tiene es por la masividad de uso que tiene. Entonces, si podemos ir logrando reemplazar materiales, no solo que tengan huella energética alta o tengan huella de CO2, sino que hagan lo contrario, ¿no es cierto? Captarlo es realmente un camino que hay que seguir explorando. Porque no solamente dejas de aumentar la huella de carbono, pero además la vas eliminando. Exacto. O sea, la vas limpiando hacia atrás. Que claro, es hace como secuestración de CO2. Sí, tal cual. Ahora, lo importante sería que existieran efectivamente los intereses para seguir investigando y que los países quisieran probar este tipo de construcciones. Porque, claro, ahora vemos mucho que se vuelve también a la madera, a materiales más nobles. Bueno, en Chile conocemos hace muchos años, por ejemplo, el adobe, pero que sabemos que es muy frágil. Claro. Pero acá es distinto, porque no solamente es algo que, claro, está en la naturaleza, pero que además está vivo. La madera con la que nosotros podemos construir es un material que ya está muerto. Claro. Entonces, esta es la gran diferencia, ¿no? Exacto, que se puede activar y seguir reaccionando. Tú podrías, incluso si uno empieza a soñar, a pensar en ampliaciones o crecimientos a futuro o adaptaciones, ¿no es cierto? Muchos de los problemas de la construcción actual es que tú haces un diseño y eso les sirve a los habitantes a lo mejor por 5 o 6 años, después la situación cambia y necesitas espacios distintos, y esa adaptabilidad tú podrías tenerla con un material como este, que vas cortando, ¿no es cierto?, y activas el crecimiento nuevamente para lograr una nueva etapa, por decirlo. Sería muy caro, eso sí, porque sabemos que al final todas las potencias, sobre todo, se mueven por el tema de la economía y muchos, lamentablemente, no rebajan sus emisiones de CO2 porque prefieren producir, porque explotan carbón, petróleo, en fin. ¿Qué tan caro podría ser utilizar este tipo de hormigón en las construcciones, este hormigón sin huella de carbono? Súper difícil decirlo en este estado de desarrollo, pero hay otro ejemplo en que se ha llegado a cosas bastante competitivas en costo, porque al costo, a lo mejor el costo de fabricarlo es más alto, pero los mercados van evolucionando y empieza a ser caro emitir, empieza a ser caro contaminar. Hay en muchos países desarrollados incentivos tributarios por tener una edificación de más baja huella de carbono. Entonces tú ahorras en impuestos por 30, 40 años. Entonces tú empiezas a hacer el análisis económico no solo de cuánto te sale construir este muro, por decirlo así, sino cómo te sale construir y operar o vivir en esa estructura por muchos años. Claro. Entonces puede ser perfectamente más barato tomar una decisión de este tipo. Muy interesante, quizás sea la construcción del futuro. Vamos a ver qué pasa con esos avances, vamos a sin duda seguirlos muy atentamente. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Claudia. Que estés muy bien. Cuídate.